Hola, buenas noches. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Me suena esa voz. Bien, gracias. Hola, Samuel. Hola, hola, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta conversación organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión está con nosotros Samuel Hernández, quien nos va a ofrecer una conversación cuyo título es Exordio a Eros Salvaje, Psicoanálisis y Capitalismo Erótico. Voy a presentar brevemente a Samuel para quienes no lo conocen. Samuel Hernández es psicoanalista, editor y escritor, poeta, que vive en la ciudad de San Luis Potosí. Antes de darle la palabra, y como lo hacemos normalmente, yo le voy a pedir a Erándeni Ochoa que nos diga algunas indicaciones sobre el funcionamiento de esta sesión, para que después de eso, de inmediato, Samuel comience con su conversación que nos tiene preparada para esta noche. Erandeni, por favor. Hola, buenas noches, bienvenidos. Pues como generalmente lo hacemos por acá, pedimos tu cooperación para que mientras Samuel esté realizando la exposición puedan mantener sus micrófonos en silencio. Ya cuando él termine esa parte, pues daremos pauta a la conversación y podrán ustedes ya sea levantar la mano con el icono de Zoom o colocar sus preguntas a través del mensajero y con gusto las iremos por acá compartiendo. Entonces, pues cedo la palabra a Samuel. Adelante. Bueno, hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos, por acompañarme en lunes. Al final, es un día, vaya, cuando comenzamos la semana, es un día que me agradó para que fuese la actividad. Y el día de hoy estoy bastante interesado en compartirles es una síntesis, vamos a decirlo así, de algo que está por aparecer en próximas semanas o meses tal vez, que es una producción. Estoy compartiendo página, no, página, estoy compartiendo la pantalla, no sé si por ahí se me pueden autorizar. Ah, ya me dejo. Y es un proyecto que está titulado Exordio a Aerosalvaje, ¿no? Exordio a Aerosalvaje va a ser un preámbulo, una propuesta, un borrador, vamos a decirlo así, hacia lo que me gustaría sea en un año, 2 años, una forma más sólida de una propuesta no solamente conceptual, sino también de praxis, ¿no? De práctica. Entonces, hoy lo que les voy a compartir es una síntesis de la síntesis del borrador, es decir, de este exordio, ¿no? Que es un pequeño, yo diría, panfleto, lo diría en un sentido, vamos a ir escuchando en un sentido muy en el ánimo de la revuelta, muy en el ánimo, lo voy a decir con cuidado, no de los anarquismos, pero sí en el ámbito de la socialización de las afecciones, ¿no? Y de las afectividades. Y en este sentido, los recursos, las líneas en las cuales intento no solamente argumentar, porque me parece que todo tiene que llevarse a la práctica, para mí es algo que tiene que estar completamente involucrado el cuerpo, ¿no? En su sentido estratégico, táctico, sensible, más allá de toda la capacidad que podamos producir un campo intelectual o teórico, ¿no? Para mí, en ese sentido, quiero decirles desde ya que todo lo que voy a tratar de compartirles está tocado completamente en la sensibilidad del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, principalmente la experiencia, vamos a decirlo, del trabajo clínico, no como en un sentido de empiria para nada, sino como este cruce analítico, los cuales me acercan al campo de la psicosis o al campo también de las disidencias o también el campo de las infancias, ¿no? Que son como las áreas que en mi formación empezaron a movilizar todas estas inquietudes. Por otra parte, bueno, la filosofía política, podríamos decirlo así, la militancia en ciertas áreas, saben que las militancias tienen distintas venas,
y la otra parte que es inevitable, la escritura, ¿no? La escritura siempre como una práctica de sí, una práctica de cuidado, pero también como una ejercitación. Es decir, que para mí la escritura es algo inevitable en mi campo, ¿no? De vida, y que todas estas vertientes, estas derivas, intentan también llevarse a un plano de la vida cotidiana y de la vida anímica de quien hoy les expone esto, ¿no? Es decir, que esto no es solamente una pantalla de palabrerías, ¿no? Para mí el texto tiene que estar inscrito completamente en el cuerpo como lo es un tatuaje, ¿no? Cosa que para mí también es otro tema. Es decir, el cuerpo tiene que estar tejido completamente y en una costura con la escritura. Bueno, les voy a comentar un poquito entonces de dónde viene esta idea de exordio aerosalvaje. Pues nace del psicoanálisis, ¿no? Sabemos que todo el trabajo analítico se sitúa en el campo transferencial, contratransferencial, bueno, todo lo que compete alrededor, pero en esencia me parece que de las dos pistas que toca muy bien Freud para a un ámbito del carácter clínico, ¿no? Vamos a decirlo terapéutico, pero pues, de una terapéutica bastante radical, a distancia de todos los dispositivos médicos, ¿no? Medicalizantes, psiquiatrizantes. Y cabe señalar otra cosa que es muy importante por acá, que me sitúo a la crítica a la psicología. Creo que también vamos a estar escuchando. ¡Ay, ahí está! Se llama Humo, creo que este gatito de Jesús, creo que se llama Humo, creo que por ahí viste esta palabra, es un gatito azul ruso, me parece, muy lindo. Si por aquí aparecen mis compañeros, bueno, es que son mis compañeros de vida, son mis compañeros gatunos y mi compañero Sócrates, bueno, ellos viven conmigo, yo vivo con ellos, así que bueno, tal vez los presente. En el campo del psicoanálisis, para mí la clave fue, junto con Freud, pensar lo radical que era pensar, no solamente desde la filosofía o la historia, la pulsión de vida o la pulsión de muerte, ¿no? Eros o tánatos, sino cómo esto incide realmente en el campo de la vida anímica. Para mí un texto que no toque, que no movilice, no llega a ningún lugar. Pero si algo sabemos es que leer solitariamente tampoco nos lleva a muchos lugares, ¿no? Y me parece que eso es una de las grandes bellezas que nos ha heredado Freud, pero también, hay que decirlo, el capitalismo en todas sus vertientes y cada vez más agitadas, más voraces, ¿no? Más rápidas, pues también ha sido un punto en el cual el psicoanálisis ha sido tocado, ¿no? Atacado incluso. Y a su vez expropiado. También lo voy a decir con mucho cuidado, ¿no? Eh, Aunque me dedico a la clínica, creo que en ese sentido también hay que ser conscientes que la práctica psicoanalítica eh, se sitúa a veces en momentos y en lugares, en instancias aburguesadas, ¿no? Pero eso es porque más allá del campo clínico, me parece que es por los propios usos del poder. Sin embargo, me parece, y esto aquí sigo mucho a Jan Alush, ¿no? Y obviamente a Lacan y a Freud, es que si hay algo de lo relevante son las pasiones, ¿no? Para mí el mundo de las pasiones son las que nos pueden no librar, no se trata de liberarnos, desencadenarnos de nuestra incidencia humana, ¿no? De nuestra contingencia lingüística, ¿no? En nuestras derivas del lenguaje. No, me parece que más bien nos ayuda a amistarnos con nuestras pasiones. En ese sentido, para mí las pasiones son de las más radicales, pero también son de las más potenciales, ¿no? En un sentido siguiendo Spinoza. Desde aquí voy pidiendo que, bueno, que las pasiones no se vayan a entender en ninguna nosología psiquiátrica para nada, no soy partidario, sino de esa experiencia y de esa fuerza que nos puede detonar, principalmente lo sabemos, ¿no? La alegría, ¿no? Eh, Estas que nos ofrece Spinoza, la alegría principalmente, el amor, la tristeza, ¿no? Y también podemos situarnos con las pasiones que nos ofrece Lacan, pero me parece que esas son las principales. En este caso, siguiendo la línea de la directriz, ¿no? De una cura analítica, que pasa por esta palabra llamada erotología que nos ofrece también Lacan, cosa que me parece también brillante, es decir, tratar de darle un lugar de alteridad a esta pasión que es denominada eros, y que es la que, no es que nos salve, pero sí es la que nos puede ayudar a sostenernos en este lugar. Decía en algún pequeño preámbulo en la difusión de esta charla que se habla mucho de otros mundos posibles, ¿no? Y es cierto, incluso en la filosofía, incluso en la editorial que dirijo, la colección de filosofía se llama Otros Mundos Posibles. Pero no es sino hasta hace poco que planteaba algo similar al situacionismo, ¿no? A lo que está in situ incluso. ¿Por qué pensar fuera de los planetas? ¿Por qué pensar en otros mundos, ¿no?
antes de intentar hacer algo por transformar ya no solamente este mundo, sino este sentido planetario. Y ello entonces me lleva a pensar que de las pasiones más feroces, lo digo con esa palabra también, ¿no? De ese salvajismo, es decir, de aquello que no se puede domesticar en un sentido de lo humano, de lo antropocentrista, es esta pasión denominada Eros. Para mí, Eros, como Tánatos, son las grandes posiciones que podrían no solamente revelarse ante un sistema, un Estado, un organigrama capitalista. Sabemos que, bueno, el capitalismo cada vez es muy astuto, muy astuto para ejecutar su plan de acción, ¿no? Su plan de subjetivación. Ya no digo de dominación, ¿no? Basta estar al tanto de las noticias de 2 semanas para acá y todo lo que podemos estar observando incluso con el fascismo, ¿no? Si algo puede recuperarnos, si algo nos puede ejercitar, para mí son las arenas, ¿no? Los pancracios, en el sentido clásico de la palabra. Recordarán que en un sentido de lucha, en un sentido de pancracio, no estamos hablando en una pelea, no estamos hablando en una cuestión de discusión física, de agresividad, sino en una acción de ejercitación, no solamente psíquica, anímica, sino también en el campo del cuerpo. Porque si algo ha sucedido también es que el cuerpo ha estado distanciado, ¿no? Ha sido capitalizado, y esto también lo vemos cotidianamente, ya ni decir lo que sucede en los espacios clínicos. Pero hay modos de individualización y de subjetivación cada vez más voraces, ¿no? Más estratégicos, más finos, más pulcros. O sea, hay una elegancia en cierta medida del capitalismo para tratar de dominar estos cuerpos, ¿no? Y los cuerpos indomables, los cuerpos sensibles, los cuerpos rebeldes, ¿no? Aquellos que en su momento eran los anómalos, después aquellos que eran los hermafroditas, después la blanquitud que se intenta hacer. Vaya, toda esta alteridad que revela visualmente, vimos que se intentó siempre colonizar, ¿no? Después vimos todo este auge bajo la revolución sexual de los jóvenes, el uso de drogas, el uso de pensar otros estados de conciencia, el uso y los recursos de las sexualidades, ¿no? Actualmente pensar con las tecnologías de Eros, como lo ofrece León Damián, pensar no solamente lo queer como algo teórico, como lamentablemente muchos colegas dicen, como una moda, ¿no? de estudio. Me parece que es un error, ¿no? Un error político inicialmente, sino pensar que la disidencia es lo que puede producir una emancipación. Y esto no se da exclusivamente en un auge teórico, ¿no? Por eso es importante, les decía siempre, pues tener como algunas líneas de recurso. Yo creo que quienes nos han enseñado mejor del erotismo son los literatos y los poetas, ¿no? Pero también diría que los malditos y los borrachos y los locos. Me parece que son esos puntos máximos, ¿no? En el cual se nos revela no solamente dimensiones de la verdad, sino también que los márgenes de la ley estatal. Ante todo, lo que motiva a un sujeto es la pasión, ¿no? Claro que estamos hablando aquí también del deseo, de lo cual, en el fondo, Exordio lo Salvaje es una protesta en defensa del deseo, ¿no? Y sabemos, en alguna charla con diversos compañeros, incluso con Jorge, estos elementos, ¿no? Estas fuerzas llamadas amor y deseo, son paralelas, ¿no? Son complementarias, son armonías, son incluso tensiones. Exordio Eros Salvaje, como lo dice la propia palabra de Exordio, es un preámbulo a pensar entonces un salvajismo del Eros. Aquel Eros que ya no está domesticado y dominado por esta clásica idea del amor romántico, del amor cortés. Incluso cuestionar las nuevas formas que ofrece el capitalismo erótico o el capitalismo afectivo, ¿no? Un concepto que se recupera de Eva Luz, pero que también lo trabaja José Luis Moreno Pestaña, ¿no? Es decir, ambos recurrir a que hay capitales eróticos que pueden poner en circulación el sujeto con el otro. Y estos cada vez se pueden movilizar, ¿no? Desde un color de piel, una moda de la ropa, lo podemos ver en los estatus de clase social, quienes estén al tanto de toda eh, la era digital o de la era de las redes sociales, que toda esta imagen digitalizada, este yo digital, pues bueno, es impresionante, ¿no? Hay una producción de subjetividad y malestar que surge de manera fantasmática, imaginaria, pero también produce locuras por vías de la virtualidad.
Esto me parece que es también mega importante señalarlo porque en los últimos 10 años todo el empuje de la tecnodigitalidad, ¿no? De los avatares y todas las fórmulas que aparecen de carácter escópico, más adelante te hablaré un poco de la matrix escópica, ¿no? Recuperando la idea clásica de Platón, eh, están movilizando esto. Es decir, que una vez más nos revelan que, claro, tenemos un cuerpo, ¿no? Una habeas corpus, pero que ese cuerpo puede ser gestionado, modulado u organizado a partir de toda esta gran locura digital. Aquí pueden poner en imagen de ustedes, ¿cómo se llama? Jeff Bezos, me parece, Elon Musk, ¿no? Y Mark Zuckerberg junto a Trump, ¿no? Esta foto icónica de hace una semana, 4 jinetes del apocalipsis digital, ¿no? O la que acabamos de ver con Milei y la motosierra que le entrega a Elon Musk, que parece una escena de película de los 80 de ciencia ficción, ¿no? Todas estas locuras, ¿no? Estos fotogramas de la realidad que nos acontece, bueno, para mí son piezas clave, como en otros momentos hay piezas claves, para comprender, pero también para deslindarnos de esas dominaciones eróticas, ¿no? No es que el amor nos salve, me parece también que, no, aún no he cambiado de diapositiva, estoy en el preámbulo, vamos a decirlo, en el prólogo del exordio, en la apertura. Para mí son piezas clave. Son piezas clave porque me interesa, vamos a decirlo una vez más, lo que sucede en el momento. Cada vez los fenómenos anímicos, insisto, quienes estemos dedicados a la clínica, hay que decirlo también de manera cautelosa, es un espacio de privilegio clínico, ¿no? Cuando uno está situado en el ámbito del barrio, de la calle, del lugar callejero, estos recursos no están, ¿no? Son otras formas de lidiar con la diferencia. Por ello que entonces el salvajismo y estas potencias que surgen a veces de lo más profundo son las que me interesan a mí. No me interesa el sujeto que está coordinado, el que tiene la razón, ¿no? Me interesan las razones de los afectos o las razones de las potencialidades. En ese sentido, una vez más, recordando al gran Baruch Spinoza. Bueno, más o menos por ahí va, y tengo que decirles de manera muy simpática, muy amigable, que este proyecto responde a algo también que no podemos dejar de lado, que mi primer trabajo fue sobre la melancolía, ¿no? Y entonces ahora estoy sobre el tema de Eros. En un futuro, no sé en cuántos años, me evocaré al tema del odio, ¿no? Es decir, que esto también tiene ciertos preámbulos. Hay dos pequeñas citas, ¿no? De manera también a modo de presentación, muy comunes, muy lindas, y que por eso me agradan, ¿no? Es decir, que no tienen nada de ocultismo ni nada de descifrado. En la correspondencia de 1909, Freud con Jung dice lo siguiente: ser calumniados y quemarnos a causa del amor con el que operamos, ¿no? He aquí los riesgos de nuestro oficio, pero no por ello renunciamos auténticamente al mismo. Es decir, si algo puede sostener la práctica analítica, es, a mi parecer, junto con todo lo que ya sabemos, la pieza fundamental es el eros, ¿no? El amor. Pero eso me parece que no puede estar del lado de una política de eros. Y en ese sentido es a donde vamos empujando un poco la propuesta. Porque para mí lo clínico tiene una incidencia política, ¿no? Porque hay todo un ejercicio político de la existencia, del deseo y una política del deseo de la cual el psicoanálisis nos la vino a insistir, ¿no? Y a reforzar. Y eso me parece que es lo más fuerte que tenemos, ¿no? Es lo más brutal que tenemos contra esta máquina capitalista que tenemos que enfrentar colectivamente. La segunda es una cita bastante linda de Andrew Fumantel, ¿no? Quienes saben su historia, bueno, me parece en suma tierna y linda, y me parece que tiene una gran prosa también. Esto lo dice en Elogio del Riesgo, en la página 41. Dice Annie: ¿y cómo no amar y nunca olvidar que hemos amado? A pesar de las traiciones, las faltas, las denegaciones, la nobleza, sí, hasta en el dolor. Mantenerse allí, esa luz que es puro encanto, como la alegría. Uno puede entrar allí y no dejarse afectar. La pasión no es la posesión, es adherir a un movimiento que nos despoja y nos revela a la vez. Bueno, de esto extraigo lo siguiente. Eh, si hay ciertas maniobras, quiero decirlo así, más que formas de amar, más que viñetas para el buen amar,
Diría que hay maniobras, ¿no? Que hay ciertas estrategias, insisto en esto, a nivel corporal. Pensémoslo cuando uno tiene que desenvolverse, ¿no? No solamente se trata de una retórica de un poeta que pueda hablar bien, ¿no? O hacer uso de la palabra para engatusar o engalanar o estafar, pues, al amor del otro. Acá implica también poner el cuerpo, ¿no? Y estas formas, estas maniobras, me parece que tienen que estar, una vez más, inscritas a nivel del cuerpo, no solamente en lo que podría detonar un síntoma o un malestar, ¿no? Sino al otro lado, a cómo uno puede potencializar otros modos de subjetivación desde el cuerpo. Bueno, una idea general, obviamente muy superficial. Para volver a amar es necesario olvidar y para desear también es necesario despojarnos de un trozo de sí, de un cachito de nuestro empalagoso narcisismo y tomar el riesgo de la finitud sin colapsar en el intento, sin temor ni esperanza. Si algo donde no estoy, y seguramente bastantes, no estamos muy de acuerdo con nuestro amado Freud en esta pista que nos ofrecía bajo la renuncia al narcisismo, bueno, me parece que Alush nos da bastantes pistas, incluso Massimo Recalcati también me parece que es muy puntual, pero pensar en la noción del olvido, cosa que es fundamental en toda la práctica analítica, es algo que en la actualidad es lo que menos nos interesa. Si algo sucede, incluso la ciencia ficción, desde las novelas hasta las películas, nos han intentado demostrar que en el fondo hay algo que es incapaz de anularse, ¿no? Ahora vemos que todo el registro insiste en no olvidar. Entonces tiene que mantenerse en un espacio digital, ¿no? En un espacio que pueda tener recuerdos, en un espacio donde uno pueda volver atrás y ver lo que ha sucedido, ¿no? Esto es algo que antes uno podría recurrir al museo, uno podría recurrir a las cartas de amor, pero ahora no, ahora hay un archivo digital. Es decir, hay toda una nube que nos recuerda lo que ha sucedido visualmente. Insisto que esto es algo que es un poco de pavor y de locura. Y aunque esté la memoria digitalizada, ¿no? Porque uno ya no es dueño de sus recuerdos, basta que uno vaya a su perfil de Facebook para preguntarse qué pasó hace un año, 5 años, y rememorar quizás lo que no recordaba. No por deseo, sino porque ahí está ese gran otro digitalizado que nos va a impedir amar. Que no sea en vano entonces que todos los disturbios que tenemos en los lazos, y como se dice coloquialmente, la fragilidad de los lazos y los vínculos amorosos en la contemporaneidad, pues me parece que es una idea bastante cursi, ¿no? Me parece como muy, muy dulce incluso la idea, me parece que le falta un poco de, 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 de fuerza y decir, lo que pasa es de que nos están regulando, no es que sea fragilidad, ¿no? La fragilidad, como dice una imagen bastante bella, puede ser como la dinamita, como una bomba molotov, ¿no? Lo frágil se toma con cuidado, porque así como puede ser susceptible a esta clásica idea del dolor, puede ser también de lo más devastador, ¿no? Y en ese sentido, habría que ver cómo se manejan estos disturbios, estas potencialidades. Voy empujando un poco a una noción de Sierra Bochi, que son los anarcafeminismos también, ¿no? Empiezo a empujar hacia allá la idea, ¿no? No un anarquismo en la idea clásica, sino en la idea en la cual el sujeto puede vivir en una comunidad con el otro. Esto que no puede darse exclusivamente de uno a uno, y esto tiene que ser un trabajo, insisto, colectivo, pero también de ejercitación y meditación. Es decir, Eros es un espacio más que una figura o un ícono. Yo les propongo que en este proyecto que está ya boceteándose, porque, insisto, es un panfleto, son pequeñas páginas que empiezan a proponer una posibilidad, ¿no? De diferenciación, ¿sí? Que permite esa expresión, es que se lea en una clave de potencia anímica, ¿no? En un sentido de potencialidades. Preguntarse no solamente por el tiempo que uno puede aprender a amar y todo lo que podría decirnos la experiencia para nada, ¿no? Más bien, sino recuperar las potencias en cualquier momento de la vida y que entonces la lógica del tiempo pueda ser otra. Porque si queremos luchar contra este tiempo que se nos recorta, ¿no? Un tiempo cada vez a contrarreloj, habremos que pensar en una maniobra que nos permita obturar un poco el tiempo, ¿no? Hay una propuesta conceptual de Amador Fernández Sabater
en su trabajo, también esto no lo mencioné en inicio, en Capitalismo Libidinal, donde nos habla acerca de la gestión del tiempo. Él la menciona como, debo decir la palabra, me parece bastante clave, son las cronopolíticas, ¿no? La cronopolítica de toda la gestión y regulación del tiempo, ¿no? Pareciera, dice un ejemplo bastante bello, como que hay que ganarse la vida, como si la vida fuese un trofeo. Entonces, esa servidumbre, esa esclavitud, es la que hay que intentar abolir para pensar, claro, otros modos de estar, ¿no? Y de presenciar con el otro. Sin embargo, donde todo esto viene a colapsar y suena bastante lindo en el texto, pues al final es en la lucha contra el capitalismo, ¿no? También voy dejando desde ya como anota a pie de página y espero que se empiece a notar que yo creo que el psicoanálisis y la ética del psicoanálisis radicaliza las prácticas anticapitalistas, ¿no? Incluso, como dice Ian Parker, acciones, actos anticapitalistas. Es decir, que desde mi persona no creo que el psicoanálisis pueda estar en un campo de opresión. Y por eso que para mí sea relevante pensar con otros y que no caiga nuestra práctica en ello. Porque al final para mí, les decía, junto con otros, es una política del deseo. Es una militancia por la libertad del deseo para mí, la práctica analítica. Entonces, si lo leemos en una clave de potencia anímica de Eros, quiero decir que con anímica no me refiero a una idea vaga ni suave del estado del ánimo. Luis Roca Husmet hace poco lo decía bastante bien, hay que volver a tomar estas nociones como los estados del ánimo y pensar cómo se energetiza un estado, ¿no? Es decir, cómo nuestros estados de ánimo son efervescentes. Aunque médicamente podríamos decir bastantes cosas, me fascina Hipócrates cómo habla de la ebullición aún de los humores, ¿no? Es decir, de las tempestades que podría haber, ¿no? De lo intempestivo que es el sujeto ante cualquier afección. Y bueno, entonces para mí, yo les propongo que sean coordenadas de este manifiesto, ¿no? De este panfleto que manifiesta, pero también a su vez protesta. Algunas pistas de las cuales considero que están en el fondo, ¿no? En el caldo de esta propuesta de un Eros salvaje, pues bueno, son pistas que sabemos fundamentalmente aparecen por la revelación del inconsciente y todo lo que se teje en la historia discursiva del sujeto, ¿no? El duelo, la redención, el olvido, el perdón, el deseo, el erotismo, el sexo, cuerpos en plural, no como uno. Quiero también plantear que la noción de cuerpo, eh, gracias a todo el estudio de los estudios animales, ¿no? De los trabajos posthumanistas, de los trabajos de los compañeros en la teoría LGBT y queer, nos hablan también de otras formas de corporalidades, ¿no? La pluralidad del cuerpo. Aquí pienso obviamente con Donna Haraway, Sol Romick, Guattari, Paul Preciado, vamos, agentes vivos aún, ¿no? Y decía también en inicio, que todo este trabajo está, para mí, inevitablemente tocado por la escritura, ¿no? Hablo desde este lugar, en nombre propio, no por un tema de vanidad ni de narcisismo para nada, sino para tratar de compartir desde dónde está pensando a veces el sujeto que ofrece algo, ¿no? Y que no quede exclusivamente como lo que dice el otro. Entonces, trato de responsabilizarme de lo que quiero hablar. Toda escritura nos recompone. No digo que nos reorganice, no quiero decir tampoco que nos salva, como dice Lispector, o que nos cura del dolor, como dice Duras. He planteado últimamente, desde el año pasado, nociones como descomposición, recomposición, ¿no? En el sentido de que las cosas pueden tornarse desde una periferia o desde vamos a decirlo, desde aquello que se está echando a la deriva, desde lo que se descompone y desde ahí se puede producir algo. Aquí podemos tener bastantísimos ejemplos de donde nace la bacteria, no es decir, la viralidad de las potencias. Podríamos jugar con esas analogías. Nos actualiza y nos reincorpora al mundo de las sensibilidades, afectos y revoluciones. Aquí, entre corchetes o nota a pie de página, a los compañeros que estamos en el ámbito del psicoanálisis, dentro del clásico trípode que nos ofreció Freud y después de los demás elementos que abona la enseñanza de Lacan, para mí siempre abogaré que la escritura material, es parte de la formación analítica, ¿no? No solamente como algo que tengan que publicar es otra cosa, ¿no? Pero sí como una forma de meditación y ejercitación
de las propias pulsiones, ¿no? Y de las formas en que el sujeto y nosotros vamos también incorporándonos hacia nuestro psiquismo. Para mí la escritura es algo fundamental también en la formación, en tanto que también, lo sabemos, todo el inconsciente está en un campo de escritura. Bueno, afectos y revoluciones. Digo revoluciones en el sentido real de la palabra, ¿no? Real en el sentido de que la revolución no puede ser exclusivamente teórica, tiene que ser también a nivel anímico y corporal. Recuerdo mucho en alguna ocasión, hablando con David Pavón Cuellar, o en alguna lectura que hacía, o en alguna ocasión, pues, pero recuerdo que la idea, la parafraseo de él, es pequeñas revoluciones para evitar grandes revoluciones, ¿no? Porque si algo sabemos que la guerra, ¿no? Si algo busca es pues la ganancia del territorio, y dentro de las estrategias de guerra, pues también es el corte de los insumos y las dinámicas armamentistas. Entonces, bueno, en este caso, pensaría que la escritura también lleva a revoluciones, ¿no? Transformaciones contra uno mismo. Y eso es la posibilidad también de un atentado, ¿no? Y esa es la parte donde se vuelve un poco agudo el asunto. No en una práctica suicida, para nada, no estoy hablando de eso, ni tampoco en una práctica kamikaze, sino en el riesgo límite de donde el sujeto se puede exhibir, exponer. Que en ese sentido estaríamos hablando del ejercicio de la poesía, ¿no? Recordando un poco a Bolaño. Más aún nos rearticula a los juegos del deseo. Por ello que escribir de las pasiones más feroces es también abismarnos en una transformación singular que nos articula de otro modo a otra historia sin perder nuestro nombre. Aquí entre líneas estoy hablando un poquito de este bello concepto de Philippe Julien, que es una transformación silenciosa y una vez más el nombre propio, ¿no? El deseo en nombre propio. Sin renunciar a nuestros deseos, en plural, sin traicionar a Eros. Creo que estamos en una era de la tiranía, me parece que eso también lo planteaba bastante bien Naomi Klein, entre otras y otros, pero estamos en una era tirana, ¿no? Soberana, podemos recordar todo lo que nos legó también Jacques Derrida, pero en una época de traiciones, es decir, donde el sujeto tiene que empujar al otro para amortiguarse. Y en ese sentido, me parece que entonces el otro no es que sea un hostil o que sea un ajeno, sino que a veces también es la propia práctica de cuidado en un mundo violento. Y que ante esas violencias el sujeto es inconsciente de ello, ¿no? Que estamos, yo lo digo de manera también a modo personal, que cada vez estamos en un mundo todavía más violento, estamos en las horas violentas, ¿no? Como dice también un gran poeta. Bueno, avanzo un poquito. Una política de Eros. Una política de Eros en psicoanálisis y meditaciones. Con psicoanálisis creo o estoy intentando decir que para mí el psicoanálisis, claro que es una práctica clínica que aboga por la militancia de una libertad del deseo y que es una práctica política por el deseo y que lo clínico a consecuencia es político. Y que para mí es una pieza más de tácticas, ¿no? Contra capitalistas y anticapitalistas. Insisto con esto que aunque se quiere decir, y como lo dije yo hace un momento, que el psicoanálisis esté como atentado continuamente por ser una entidad aburguesada, no significa que sea eso. Y a veces la ética es la que podría recuperarnos, claro, estoy sumamente de acuerdo, pero el psicoanálisis como un modo de lectura, ¿no? Un modo de lectura sintomal, que es también una propuesta de Althusser, me parece que es fundamental, ¿no? Y que por ello que entonces el psicoanálisis sea una especie de lector, ¿no? Una especie de modo de lectura. Pensémoslo en ese sentido como su parte clínica, su parte que puede ejecutar acciones, ¿no? Respecto a un otro que demanda, pero también como una forma de lectura, no solamente de la época, sino de todo lo que va aconteciendo, que por eso me parece a mí fundamental el psicoanálisis. Y la segunda, las meditaciones, ¿no? Aquí podemos recordar las clásicas meditaciones de Marco Aurelio, pero hay filósofos contemporáneos como Roque Farran o como el Roca Husmet, a quienes yo les puedo sugerir que son agentes vivos, ¿no? Que nos hablan en meditaciones, prácticas de cuidado y ejercitaciones. Algo que también quiero ir como señalando un poquito, porque esto se los platiqué desde el inicio, es compartirles por dónde va elaborándose, es que me interesa hablar con los vivos y con los muertos, claro, ¿no? Pero con las vivas y con los vivos. Es decir, porque considero que hay que pensar con los que estamos ahora. Claro,
no desprestigiamos y no dejamos de lado a los viejos, a los muertos, ¿no? Ni a las lenguas muertas. Pero hay gente que está pensando, ahora, y me parece importante recuperarnos con ellos, porque entonces la lucha tiene que ser con los vivos, ¿no? Yo no voy a sacar a Freud de la tumba para que venga a hacer una lucha, ¿no? Vamos a hacer alianzas colectivas y deseantes en ese sentido, por eso planteo también las meditaciones como formas. Aquí hay una discusión que se podría dar bastante interesante, ¿no? Entre Jan Aluch, Foucault, Lacan, incluso con los Foucaultianos más rigurosos, que en su momento tal vez por ahí organicemos alguna actividad. Pero las meditaciones creo que entran las prácticas, como las denomina Foucault en la hermenéutica del sujeto, como la cura sui, ¿no? Es decir, que son prácticas de cuidado. Y el psicoanalista me parece que puede operar como una entrada a estas prácticas. Vamos a decirlo, una forma también de acompañarse o acompasar las quejas de la vida. Bien, vamos un poquito. Decía en inicio que, bueno, si para mí el tema del amor, de Eros, que claro, no son lo mismo, pero que se apoyan entre sí, pues están en la médula de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, la herramienta del obrero del inconsciente, es decir, aquel psicoanalista para mí es un obrero del inconsciente, es porque alguien que hace un oficio, no es un profesional del psiquismo, y en ese sentido, bueno, quienes somos clase proletaria o somos obreros, me parece que es una idea que podemos llevarla, somos obreros del inconsciente, nuestras herramientas, nuestras cajas, ¿no? de trabajo, operan bajo estos conceptos como transferencia y contratransferencia, de los cuales son en suma irrevocables, ¿no? Son de los que continuamente habría que estar pensando una vez más, porque es donde está la falla, en gran medida, de los fracasos clínicos. Digo fracasos clínicos con una libertad, incluso con un poco de, de, de gracia, porque no sé si ustedes están al tanto, pero el aumento en la psicología es exponencial. Es brutal el aumento en la psicología. Ahorita voy a decir por qué. San Luis, Morelia y creo que Ciudad de México son los tres estados que tienen el mayor número de egresados en psicología. San Luis hace 3 años era el que tenía a nivel nacional el mayor número de egresados, ¿no? Yo digo, la fábrica de psicólogos. Claro, hay un montón, ¿no? de ejercicio, sí, ¿no? Entiéndase, psicólogos, pero que, bueno, falla en tanto que mientras más pareciera que el trabajo se está haciendo mal. Y algo que se nos ha cuestionado en momentos es la duración de un tratamiento también, ¿no? Entonces me parece que la psicología ha entrado muy fuerte con el psicoanálisis. Es un grupo reducido que ha hecho una resistencia ante la psicologización, ¿no? Y eso también lo digo de primera mano, que estoy cada vez más metido en la psicología crítica. Y una de nuestras virtudes, ¿no? De nuestras fortalezas en el campo psicoanalítico es que lucha contra la psicología. Pero retomemos esto claro, que donde se juega el estado del ánimo y donde entra la jugada clínica es por una efervescencia en los estados del ánimo. Eso es lo que es una demanda analítica o un motivo de consulta. Se cuela por el afecto. Y en ese sentido hay que despsicologizar los afectos. Para mí entonces podríamos decir que la cura también emerge de Eros, ¿no? Obviamente, reitero, en todo el campo conceptual, ¿no? Y todo el campo de formulación y los aparatos lógicos matemáticos que allí llegó el hermoso Nerval. Él es uno de mis amados gatos, Nerval. Eh, Están siempre a caballo, ¿no? En discusión. Cuando hablo del capitalismo, sí, o del psicocapitalismo, que desconozco si se haya utilizado ya esa palabra, yo creo que sí, son palabras que muchos empezamos a jugar, pero les propongo el psicocapitalismo. Ahí también hay que involucrarnos en el ámbito psicoanalítico. Es decir, no le demos la vuelta, no queramos ver desde fuera los eventos, me parece que hay que uh, entrarle de lleno, ¿no? Y pongo, y aquí quienes me conocen, bueno, lo digo de primera mano, ¿no? Cursos, libros, editoriales, influencers, seminarios, doctoralia, etcétera, pues son las vías que el capitalismo tiene para entrar. Son las ventanas, las alcantarillas, los cerrojos. Si uno pensara las casas de Kafka, nosotros estamos adentro. En fin, entonces, si hay un fervor de mercantilización que una vez más podamos recuperarnos
y salirnos de esta pantalla mercantilista, sí, ¿no? A consecuencia, entonces, que el psicocapitalismo avance libremente para rentabilizar pulsiones, module fantasías, produzca deseos y gestione cuerpos. En el fondo estoy tratando de decir hasta dónde el psicoanálisis está o no está ciego de que el capitalismo está tocando la puerta. Y si no es que ya está en el diván. Esto porque hay que, insisto, hay que ser críticos con nuestro trabajo. Y que con ello entonces también podamos ejercitarnos desde allá. Es una especie de sparring, podríamos decir, ¿no? En el sentido de las artes marciales mixtas. La cura ya no es por la palabra, la escucha o el acto, ahora la cura se configura en la lógica del capital erótico. Los recursos de los capitales eróticos, no solamente a nivel corporal, sino deseante. Dime qué deseas y en menos de 5 minutos lo podrás observar, ¿no? Esta lógica mercantil, esta lógica de economía del deseo, cada vez es más hostil. Quienes estén al tanto de todo lo que ha sucedido con Amazon, las compras enormes que ha hecho Amazon, bueno, podrás saber que ya no hablamos solamente de un panóptico digital, ¿no? Y de todos los conceptos que nos puede ofrecer incluso Byung-Chul Han, pero hay una pista muy interesante que deja Gustavo de Sal, quienes lo ubiquen sabrán a dónde apunto, y si no, pueden remitirse a su periódico en Facebook. Él hace uso del Facebook como una especie de periódico, Manicomio Global, ¿no? Una nota cada domingo, y podrán encontrar bastante de lo que nos puede decir de la tecnología y cómo se juegan las particularidades del deseo. Aquí, en el fondo, estamos hablando con Lacan, ¿no? Esto también son recursos que nos han dejado. La pregunta es, claro, de todo lo que nos han dejado y todo lo que nos falta por leer y estudiar, descubrir y reinterpretar, también me parece que en una política de cierta generación, esto en otros momentos lo he dicho, yo creo que cuando uno está al tanto de la historia del psicoanálisis en México, y con México no me refiero a la Ciudad de México, lo digo con mucho cariño a todos mis amigos de México, sino a la descentralización y todo lo que ha sucedido alrededor en otras ciudades aledañas, como al norte, sur, este, oeste, es que hay generaciones, ¿no? Generaciones en las formas de estudio, generaciones en las formas de leer la clínica, generaciones también en los temas clínicos que suceden o acontecen. Esto también me parece que es una pista clave, la he compartido con camaradas de otras ciudades, somos contemporáneos y hemos empatado en esta idea, ¿no? Entonces, la formación, la lectura, la crítica que podríamos generar con los recursos, ¿no? Y los aparatos teóricos que nos ha legado el psicoanálisis, que por ejemplo, lo digo también con mucho respeto intelectual y cariño a Jesús y a Jorge, no son los mismos. Es una realidad, ¿no? Entonces tenemos aquí una doble enmienda generacional en la cual tenemos que estudiar, pero a su vez pensar con lo que está pasando en la época, ¿no? Y entonces estamos con una especie de laberinto bastante divertido, ¿no? Como una especie de lugar para jugar con bastantes líneas teóricas, sin caer también en una especie de plasticidad conceptual, ¿no? Quizás aquí lo que podría jugarse entre odios y amores y o de enamoramiento sería el gran Gilles Deleuze, ¿no? Que también estamos celebrando su centenario, que es otro de los grandes críticos, ¿no? Y que nos ayuda a pensar la esquizofrenización, ¿no? Que nos deja el capitalismo continuamente. Bueno, al decir que ya no es por la palabra, cabe señalar que, claro, sabemos que trabajamos con la palabra y con todo lo que se escribe, pero también hay ciertos mutismos, ¿no? Hay ciertas extracciones, hay ciertos desgarramientos que tocan al cuerpo. Eh, Reitero, sabemos que estamos en una época esquizofrenizada. Con esquizofrenizada no me remito exclusivamente a la noción de la psiquiatría moderna, para nada, sino léanlo en un argot de crítica capitalista en el sentido de toda la gama de sintomatologías que se enganchan a la psicología, a la psiquiatría, y hay que decirlo también cuando los psicoanalistas o algunos compañeros psicoanalistas se hacen aliados, ¿no? De estas referencias conceptuales psiquiátricas. No lo menciono aquí, pero en un pequeño apartado de 3 cuartillas hablo de la gramática de Eros, es decir, de este Eros enloquecido, que es como una relectura antipsiquiátrica, ¿no? También de la época, que ha venido tomando un pequeño fuego en los últimos 5 años de antipsiquiatría desde Latinoamérica. Bueno,
Y recordemos que en la Grecia antigua y todo el tema de la locura son las pasiones las que van conmoviendo y a su vez son los dioses los que buscaban enloquecernos y a su vez tal vez la antipsiquiatría también está intentando ser contestataria, ¿no? Entiendes aquí, por ejemplo, Orgullo Loco o todos los movimientos de Mad in America, es decir, la defensa y el derecho por la locura. Esta locura que es pasional, más no esquizofrénica. Bueno, el psicoanalista, no digo que todos, voy a decirlo, pero somos cómplices, como dice Cerati, ¿no? En algún momento, de las cobardías amorosas, cada vez más cercanos a las consejerías de la autoestima, valor propio, responsabilidad afectiva, tiempo para uno mismo, etcétera. Cosas de la psicología del amor. Y gosificando a la palabra del sujeto. Somos obreros del inconsciente y protestamos por otra política de Eros. Bueno, capitalismo erótico, para ir cerrando. Me falta el capitalismo erótico, entre el epílogo y dos líneas que en su momento me gustaría que platicáramos tal vez en un año o 2 años. El capitalismo erótico, les decía, es un concepto que se puede recuperar con Eva Luz, esta gran socióloga, y también casi no citado, pero él lo lleva más al campo del cuerpo, que es José Luis Moreno Pestaña, un sociólogo español. Ambos sociólogos, ¿no? Que eso es también algo interesante, ver cómo se juegan los temas de la vida amorosa en sociedad. En un primer ejemplo, podríamos localizar en la imagen del cuerpo prismático que se resguarda una heráldica de representaciones libidinales, corporales, afectivas, eróticas. Aquí no lo puse, pero también pornográficas, ¿no? Que es otra de las temáticas que no toqué en esta ocasión, en otro momento lo hablé, ¿no? Pero todo el aparato de la pornografía, como un ejercicio de dominación y de violencia hacia las compañeras, que bueno, también se juega bastante el eros. O como un medio de subjetivación, más aún como una tecnología de sí. Si todos los elementos que constituyen la virtualidad e inconsciencia del cuerpo nos puede ser de utilidad para hackear, digo hackear, la matrix escópica. Hackear lo digo en el sentido de la teoría PORP, ¿no? La teoría que nace junto a la cibernética en los años 90 y de esta matrix escópica. Entiendo que, bueno, que nuestro cuerpo también vibra, se estremece, se excita, no solamente ya con la presencia material carnal, ¿no? De esta carne, que podríamos incluso decir que se puede palpar. Ahora no, ahora estamos en momentos donde la notificación llega y alguien se pone con el corazón a 1000 por hora o llega una fotografía de con quien estemos semidesnudo, semidesnuda y se juega este erotismo, ¿no? Esto no significa que eso no haya sido antes, como cuando alguien mandaba una carta, cuando comenzó toda la época de la fotografía, ¿no? Pornográfica, sino cómo se juega no solamente la imagen, sino la posibilidad de que sea vista la imagen por otros en plural, ¿no? Y a sabiendas de que las imágenes nunca se borran. La pregunta es, ¿a dónde va lo que se borra en lo digital? ¿No? Entonces, esta matrix escópica, que, bueno, hace tiempo ya los hermanos nos habían mostrado toda su trilogía, la cuarta no me agradó porque una vez más aparece la figura del psicólogo, ¿no? Como el gran operador ideológico, ¿no? Pero nos ayudan a revelar un poco cómo están entramados los códigos, ¿no? Los ciframientos. Al respecto pueden también trabajar mucho lo que ha venido estudiando y proponiendo Elga Fernández, ¿no? Y me parece que a principios del año pasado empezó a trabajar, o más bien a reforzar lo que ya venía hablando en la carne humana con los teóricos de este grupo que ahora no me acuerdo, pero que denominan la hiperstición, ¿no? O por ejemplo, lo que les digo de la teoría pulp, ¿no? O la teoría post-punk, ¿no? Todas estas dinámicas que nos ayudan a pensar formas de hacer bajo lo que en teoría estaría capitalizado, es decir, también el capitalismo digital. Los fotogramas del cuerpo, hablo de fotogramas, no hablo de esta imagen clásica situada, organizada, ¿no? Hablo de fotogramas como bloques de imagen. Se ha recubierto de carne electrónica. Carne electrónica es un concepto, insisto, de la teoría Paul, de alta resolución. Muestran el afán y el voyerismo que provoca el totemismo escópico. La imagen pareciera que sigue siendo nuestro tótem, ¿no? Se nos olvida que es ficción, demostrándonos que el capitalismo erótico con su imperio del signo, aquí insistimos por qué Lacan cada vez es más necesario contra esta ruptura del signo, incluso recordemos a Roland Barthes, ¿no? En su encadenamiento significante, aquí real, ¿no? Artificial o protésico. Aquí la ciencia y los avances de los cuerpos sabemos que están
cada vez más impresionantes, ¿no? Temperaturas en cuerpos plásticos, es decir, muñecos para uso de placer sexual, artificiales, como podríamos decir toda la inteligencia artificial y los nuevos casamientos que podemos encontrar, ¿no? Ya en distintos lugares, me parece que está más en Oriente. Hace poco leí una nota donde ya no es el cuerpo el que está en juego, sino es la virtualidad, ¿no? La supuesta asexualidad. Operan de forma directa en la inmediatez del bullicio de la mirada, pero también en la estimulación de las formas de ejecutar y montar escenografías del placer. Porque si algo nos puede decir el psicoanálisis, y aquí también es un pequeño guiño o crítica a los compañeros, es que si el psicoanálisis propone hablar del eros, de la sexualidad, del sexo, bueno, a veces es de lo que menos se habla en ocasiones, ¿no? Y es de lo que más falla en la vida sexual de la comunidad. No en vano que entonces querramos ver este concepto de comunismo sexual que en su momento nos ofreció Silvia Ons, o que querramos ver cada vez figuras públicas que pueden tener 2, 3, 5, 10, 20 mujeres, ¿no? Una especie de machismo, ¿no? La noción de heterofalo patriarcal que propone Martín Chicolino me parece buenísima, ¿no? Para pensar que ya no se trata solamente de una heteronorma o un sistema sexopetrorracial, como dice Paul Preciado, sino una lógica heterofalo-patriarcal, es decir, las violencias y la sumisión de otros cuerpos deseantes, ¿no? Y si algo podemos tener es el placer, lo que nos puede gestionar otros modos, otras tecnologías de sí, tecnologías del placer. Bueno, ahí es donde también nos interesa pensar el psicoanálisis, ¿no? O pensar lo que nos puede aportar los recursos, no solamente teóricos, sino prácticos del hacer en un tratamiento analítico. Insisto en esto como una forma de lectura también de revalorar nuestra relación con Eros. Dos pistas antes de entrar al epílogo. Eros salvaje, ¿no? Recordarán muchos, principalmente aquellos nacidos en los 70s, 80s, a Marcuse, ¿no? Robert Castell, a Guattari, a Cooper, Basaglia, toda esta camada, ¿no? que vino a replantear las formas de la domesticación. No lo dicen así, pero bueno, ante la civilización actual yo podría decir salvajismo, ¿no? Y lo pienso mucho con la presencia de la animalidad. Eros salvaje es la propuesta que se empieza a dibujar para decir, Eros no puede ser domesticado, no puede ser tampoco situado en razones frente a esta lógica capitalista de la razón, ¿no? Esta psicologización erótica. Y otra que no puedo decir que me pertenezca o que yo no haya encontrado ya, pero en diálogo con otros compañeros contemporáneos, hemos llegado a mencionar, sin decirlo explícitamente, es decir, sin encontrarnos o sin leernos mutuamente, pero sí en encuentros que nombramos en algún momento u otro, que estamos trabajando acerca de una erótica materialista. En los últimos años se ha venido recuperando y se ha venido insistiendo una vez más en el materialismo, ¿no? Y a su vez en el trabajo del Eros, que aunque es un concepto, una sensación, una experiencia que nunca va a pasar de lado, se ha venido hermanando con el materialismo. Aquí también leámoslo como materialismo, ¿no? En el neologismo de Lacan. Por lo que las propuestas a las que empujaría este boceto, este primer plano, ¿no? Este primer diagrama de exordio erosalvaje, apuntaría a estas dos salidas, ¿no? A un erosalvaje y una erótica materialista para pensar una posibilidad no de dislocación, no de desposesión del capitalismo, porque el capitalismo no va a terminar, ¿no? Al contrario, vamos a colonizar seguramente, vamos a capitalizar otros lugares, sino de fracturar los dispositivos y las vías, ¿no? Donde el capitalismo opera. Eso no va a destruir el capitalismo, pero le va a exigir que se recompongan los modos de situarnos en situ, en vida, ¿no? Esto responde a no pensar en otros mundos posibles, sino tratar de recomponer o descomponer, si es necesario, lo que sea necesario, este mundo. Mientras estemos tibios, así lo digo también, me parece que en el prólogo. Bueno, como epílogo, para ir cerrando, les comparto lo siguiente. El acontecimiento del amor
que aquí podríamos decir que es una experiencia incapitalizable, una experiencia también de la contingencia, como acontecimiento se puede leer, aquí, bueno, tendríamos varias lecturas de lo que es el acontecimiento, implica estar dispuesto a combatir por el cuidado del deseo, o en plural, de los deseos, ¿no? A debatirse en varios duelos, sea para amar o desear, vivir o morir, porque bueno, también ante la tanatopolítica, la necropolítica, también está la voluntad de poder y está también, como decimos algunos, la muerte a mano propia, porque también hay elección súbita. Desastre, y aquí les recuerdo mucho a Blanchot, ¿no? El desastre no como la destrucción negativa para nada, sino como, una vez más, una entrada acontecimental, si se me puede dar esa entrada de fórmula, ¿no? En su espectralidad que exige defender con ferocidad. Y con ferocidad no puedo decirles algo más que sincero que como alguien que está guardando algo que le corresponde como un animal, ¿no? El animal va a defender ferozmente lo que él ha capturado, lo que le pueda mantener la vida, lo que no digo desear aún, pero enseñar los dientes, las garras, sin temor, pues, ¿no? Eso me interesa a mí. Me parece que ante las cobardías actuales hay que ser feroces más que valientes. Aunque siempre digo, siempre feroces, salvajes y valientes. Lo concerniente al nombre propio, aquel que nos sitúa como declarados del amor, es decir, declarados, ¿no? Es decir, que nos confesamos y no caemos en la lógica pastoral, y esto también lo dice bastante bien Michel Foucault en Obrar Mal, decir la verdad, una parresía, también podríamos hablar de ello, declarados de amor, y a su vez procurarle junto a las protestas del deseo, y con protestas pensémoslo como lo vemos en las calles, ¿no? Los que estamos levantando carteles en momentos. Su condición empuja a reconocer que amar de otra forma o habitar el cariño en otras zonas de eros conlleva saberse como el recuerdo maldito o la nostalgia, ¿no? Porque del amor no se excluye el olvido y no es ajeno a la memoria. Sus devenires circulan en las ambivalencias del afecto y se encuentran constantemente con obstáculos que nacen del odio. Porque no hay que negar las pasiones hostiles, las oscuras, ¿no? Porque de ahí también nace la poesía, podríamos decir, pero no por eso se calumnian sus potencias de obrar. Sin más, yo creo, como otros seguramente, que el amor, eros, es una potencia y ello nos empuja a una erótica materialista. Bueno, sin más, yo aquí voy a pausar mi primera intervención y si les parece, aquí sí ya siendo las 9:02, podríamos dar un tiempo para una serie de intercambios, de preguntas, de curiosidades o de aportes también, ¿eh? Sí. Y bueno, muchas gracias por estar y por escuchar. Ah, gracias, Samuel. Bueno, pues tenemos espacio. Como Eranden lo dijo al inicio de esta reunión, pueden, si quieren, utilizar, de preferencia, ¿verdad? Utilizar uno de los iconos para pedir la palabra y hacer preguntas o comentarios, o bien pueden escribirlos si ustedes quieren. Adelante, ¿eh? Quien se anime, por favor. Bueno, voy a comentar un poquito más en lo que alguien comenta, si les parece. Nadie Adelante, dijo nada, Samuel. ¿no? ¿No? Ah, Sí, es que este plano, así lo menciono plano, está pensado incluso también en algunos temas que, claro, no van a abarcar todas las generalidades que corresponden al malestar, ¿no? También hay que decirlo, corresponde a intereses y temas personales, pero algo que me ha interesado muchísimo, y eso es como una práctica política de la propia escritura, lo digo política porque tiene que ver con las descomposiciones de las propias heterosexualidades, es que los recursos teóricos y anímicos siempre vengan en una suerte de equivalencias. Es decir, he intentado ya no leer tanto a más varones, ¿no? Eso está bien. Y de posturas contemporáneas y que están pensando conceptos como rabia, ¿no? Canibalismo o voracidad, por ejemplo, la noción de rabia que tiene Laura Quintana de Colombia,
o bueno, Nancy Fraser con Capitalismo Caníbal, o un concepto como dibujando mi compañera Paulina Guzmán, pensar la voracidad o en los anarcafeminismos, ¿no? Pensar vías en las que haya comunidades o una lógica de comunidad, en algo que decía Pierre Potropkin, me parece que es el comunismo somático, me parece que es el concepto que arrojaba Pierre Potropkin. No siendo seguidores, ¿no? Como decía, levantando tótems todavía a los grandes autores de la historia, sino intentar también pensar por uno mismo. Algunas problemáticas que vengo a situar en el boceto, digo porque es como un spoiler, hay que decirlo así, es el asunto de las locuras, ¿no? A modo muy ligero, como la gente enloquecemos de amor, ¿no? Y que una pieza importante es que no todos enloquecemos igual, ¿no? Y lo digo de manera muy sutil, también quiero dejar claro en eso, no es un texto que vaya pensándose a un grupo especializado, me interesa mucho como en ese sentido panfletario, ¿no? Decía una persona que se pueda leer cuando alguien está esperando la combi, el camión, ¿no? Cuando está esperando, cuando no, cuando sea ese momento. Y también vías, por ejemplo, pensar el amor a lo animal, ¿no? Que es otra de las áreas que me interesa bastante. Quienes me conocen saben que la relación con la animalidad involucra ciertas afectaciones y no pensarlo como una lógica de dominación. La otra parte es la pornografía, que es un tema que no es mi interés la pornografía en sí, sino los usos del placer. Y también he pensado mucho en el tema del anarquismo y el amor, ¿no? Es decir, no pensando en lógicas contra el Estado ni de destrucción, como muchas veces se malentiende o se lee, sino en un lugar donde haya una práctica de libertad, ¿no? Sin sujeciones ni dominio. Y eso se oye muy bonito, pero llevarlo a la práctica, llevarlo a la meditación y a la ejercitación es un trabajo no solamente analítico, sino que a veces tiene que llevar una serie de meditaciones, ¿no? En ese sentido de lógicas de convivencia, ser menos hostiles en las formas de enlazarnos, ¿no? De vincularnos ante otros. Y quizás, si eso logra funcionar, que pueda ser una especie de virus, ¿no? En el sentido de menos violencias, una práctica, pues, que pueda sí provocar un agenciamiento de cambio, vamos a decirlo así. Yo espero que pronto podamos compartirles el material y bueno, por ahí más o menos están los intereses. Quizá queda muy abierto algunas ideas, dado que es por el motivo de la charla, pero también podríamos ahondar en algunos temas si fuese necesario en otra ocasión o ahora mismo. Jesús, te escuchamos. Sí, gracias, Jorge. Otras guardadas por ahí. Pero, bueno, a mí me llamó mucho la atención toda esta enumeración de cuestiones que planteaste, que sí creo que el exordio es la presentación esta que has hecho, pero que el trabajo que prometes por escrito ser un exordio solamente, sino ampliarse más, porque hay muchas cosas que mueven a la reflexión y al pensamiento, sobre todo alguna serie de conceptos que has mencionado, eh, para mí nuevos, algunos, ¿no? Algunos, en donde sí habría necesidad, al menos para mí, de leer más sobre esto, de escuchar más sobre esto, discutir más sobre esto. Entonces, bueno, eso es lo primero, agradecerte y plantearte que el exordio se convierta en algo más que un mero exordio y pueda ser un trabajo que apunta a ser muchísimo más amplio, ¿no? Que podría ser muchísimo más amplio. Pero yo sí tengo algunas, dos o tres preguntas como muy puntuales que tal vez podrían dar pie a otras intervenciones y además de tu respuesta. Por qué llamar a Eros salvaje?
y no como lo mencionas al último. También lo mencionaste en alguna otra parte de tu presentación, pero no recuerdo en qué momento lo mencionaste así, pero al final lo mencionaste como otras formas de amar. Eh, Sí, Lolita, baja tu me pareció entender que este Eros salvaje al principio lo mencionabas como esas otras formas de amar, que en nuestra época actual eh, pues están en todas partes, ¿no? No son nuevas formas de amar, son otras formas de amar, porque no son nuevas estas otras formas de amar, han existido siempre. Lo que pasa es que por las situaciones sociales y políticas del Mm, mundo han podido salir del closet, digámoslo así, ¿no? Pero mi pregunta sigue en pie, ¿por qué salvaje? Eh, me resonó mucho y me hizo acordarme del título de una película de Nicolas Cage y no me acuerdo quién es la otra, Laura Heard, me parece, que se llama Wild at Heart, salvaje de corazón, salvaje de corazón. Jorge, tú lo afirmas, ¿es así el título? Salvaje de... No sé cómo le pusieron en español, pero lo Sí, recuerdo. así, salvaje de corazón. Sí, sí. Y Muy entonces, noventas, ¿no? sí, sí, que era un amor apasionado absolutamente, ¿no? El de esta película, el de estos dos personajes, con una serie de aventuras, en fin. Entonces a mí la idea que me da esto de amor salvaje es como un amor así absolutamente apasionado, salvaje en términos de fiero, desbocado, ¿no? Y no sé si esa ujú. es la idea tuya. A mí se me ocurría relacionarlo con esto otro que mencionaste de otras formas de amar, más bien. No sé Sí. si se entendió este planteamiento que te acabo de hacer. No, súper, súper bien. De hecho, por eso me gustan mucho esas actividades, porque lo digo de manera también muy pública, y bueno, tú lo sabes también ya un poquito, y Jorge lo sabe mucho más. Soy un tipo que sí, se maneja mucho por las intensidades, ¿no? En ese sentido. Eh, la primera es que Ero Salvaje es como la propuesta conceptual, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, como para hacer un uso de un término general, para decir, ¿qué es Ero Salvaje? Bueno, esas maniobras, estas tácticas, estas formas, estas nuevas formas de ejecutar los placeres, el deseo, ¿no? Es principalmente como la pista, como la síntesis de la propuesta. Previo a lo que dijiste, este exordio es tal cual un exordio que incluso ya lo leerás, y Jorge lo ha leído ya, pero no pasa por el paper, no pasa por el ensayo académico, pasa por No, la no. prosa y por las máximas, incluso textualmente empieza a haber un juego de versos, pero esa es la intención o la propuesta estética, vamos a decirlo, del exordio. Lo que viene, ahí sí, la enciclopedia, ese sí no sé cuánto me llevo, yo he pensado mínimamente y siendo muy dadivoso conmigo, digo 2 años, porque claro, es recuperar desde lo básico, decir, bueno, otra vez vámonos con Eros y estas pistas clásicas de la Grecia antigua, pasar una vez más por el marxismo, y este pequeño, vamos, ese bloque argumentativo, para después llevarlo, eso sí va a ser como un trabajo de investigación, ¿no? Como tu trabajo, vamos a decirlo, va a ser incomparable, obviamente, ¿no? Con tus virtudes, al de Lacan Cortés, ¿no? Por eso Exordio es el panfleto, es decir, el primer borrador. Esa cosa se imprime, se publica y empieza a rondar por ahí donde se pueda, porque hay que decirlo, también lo digo públicamente, lo que yo escribo, lo que yo publico en mi nombre y lo que yo compilo es de acceso público y gratuito. No me gusta reservar derechos de obra de lo que yo hago, no me parece como algo relevante. Y esa tiene la intención. Lo demás ya irá trabajándose. Eros Salvaje, bueno, respondo, es la propuesta conceptual, entre comillas, pero es la idea que me gustaría a mí como sostener. No estaría tan de acuerdo en el sentido de que sea un amor fuerte y como tan los 90 lo voy a decir, ¿no? Con mucho respeto. Me parece que queda suave ese amor todavía, ¿no? Porque esas lógicas de sí, enajamiento con el otro, con la pareja, no sé si continúen estando, claro que están en el fondo, ¿no? Pero me parece que hay otras lógicas donde se modulan bastantes temas, incluso en el campo del cuerpo, ¿no? Eso también es lo que quiere decir. No sé si sean, claro, es cierto, no son nuevas porque han estado en su momento, pero la intención, no quiero decir la palabra apuesta, creo que la intención sería repensar una modalidad de ejecutar el deseo con el otro, ¿no? En el sentido general. Y que para eso tiene que ver con algo muy lindo que tiene que ver con el recurso del secreto, ¿no? Y de lo íntimo.
Es decir, volver a recuperar la intimidad, en cierta forma, y esa intimidad política donde el otro no quede como expuesto a ser expropiado, ¿no? Es decir, que se vuelva como una especie de tesoro, ¿no? Y suena cursi, pero en la práctica me parece que no sucede tan así, ¿no? Y creo que es una cuestión también generacional. Digo generacional porque uno incluso va leyendo y las formas de escribir, por ejemplo, ahorita que uno lee bastante literatura queer, nos enseñamos de otra forma, ¿no? Y es muy lindo, como dice, sale del closet, eso no lo había pensado, ¿no? Decía yo, se sale de la caverna, pero siento que sí hay posibilidades, por ejemplo, el BDSM, ¿no? Que es una de las nuevas formas, pero también aquí hay una cosa bien interesante, Jesús, que fíjate que, y qué bueno que me la recuerdas porque tengo que señalarla, ser cauteloso de no caer en unas ciencias sexuales, porque esa es Mm. la otra cosa que puede pasar, y ese es el salvajismo ante la ciencia, ¿no? Es decir, ante la ciencia, la domesticación de la razón, el salvajismo dice, me importa un carajo y me voy como un gato por los tejados, ¿no? Y lo digo textualmente con la animalidad, ¿no? Porque en ese sentido, el devenir animal, si algo puede ofrecernos es otras lógicas de comunidad, ¿no? Se ha hablado mucho de que el ser humano no es monogámico por naturaleza y hay otros discursos, pero bueno, en las especies animales, en el tanto de todo lo que se ha descubierto, son otras afectividades, otros lenguajes también. Hay códigos, ¿no? Hay ciframientos, hay modos de interacción en los hábitats de la animalidad. Y la palabra salvaje responde a ello, responde a esa palabra de la domesticación de la razón, ¿no? Por eso el otro filo que puede ser, y que es el que me interesaría a mí como blindar, ¿no? Como proteger, es no caer en una ciencia sexual, y sino sostener una ars erótica. Porque claro, todo lo que estamos hablando y pensando como supuestamente muy radicales y anarquistas, cuando se empieza a estabilizar, se vuelve una ciencia sexual y se vuelve una especie de manual, un manual de la sexualidad, del buen amar. Por eso, pensar que si algo nos puede zafar de eso es la poética, ¿no? Un ejercicio de otra interpretación, el sentido de la lectura. Porque eso va a estar bien liminal a que pueda después, por ejemplo, ahora que el BDSM está en auge o los trabajos colectivos también de los swingers, etcétera, de distintas formas, se vuelven modos de ejecutar una fórmula de la sexualidad sana, que es la ciencia sexual y de la cual estamos continuamente en disputa algunos, ¿no? Ante esa hegemonía del placer y el eros. Entonces creo que esa es la otra parte. Como el proyecto de Eros Salvaje es como, una vez más, ser feroces y dejar como ese pequeño borde a decir, bueno, hasta dónde el otro va a entrarle, ¿no? Y más allá del cuerpo y de los cuerpos, yo digo de manera personal que si algo va a intentar esta pequeña propuesta, digo, porque muchos están trabajando, muchos estamos trabajando, tú has trabajado también esto, todos los psicoanalistas que estamos pensando, vamos, por fuera de esta lógica del capital, trabajamos en cierta forma por otra lógica del amor, ¿no? En una ontología, eso me parece a mí fundamental también decirlo, es que no vaya a caer en una ciencia sexual. Y esa es una pieza clave para mí, ¿no? Porque si no sería un gran, no sería el atinado que me interesa. Al contrario, me interesa más bien que podamos recuperar nociones clásicas como la ars erótica, ¿no? Como la pura sui, como la pinileia. Estas que nos dan, y bueno, entre otras, ¿no? Que nos pueden dar otras modalidades. Claro, tal vez en el acto, en la escenografía, podríamos decir que son las mismas, pero los modos de intensidad son particulares, son singulares, ¿no? Y esa parte es la que me interesaría que se pueda recuperar. Y más allá, a modo de manual, esto no lo decía, pero está ahí escrito, Jorge ya esto ya creo que por ahí lo había leído, es pensar que incluso dentro de esta propuesta de un eros salvaje, también pensarlo como un gimnasio, ¿no? Como un pancracio, donde uno va a ejercitarse. Y la ejercitación, todos sabemos que los músculos son distintos, los nervios son distintos, ¿no? Y ese tipo de recursos, aunque suenan muy, tal vez muy cursis, románticos, me parece que también nos brindan otra vez la particularidad, ¿no? Y eso puede dar defensa al secreto, ¿no? Resguardo a la intimidad, ¿no? Reconocernos vulnerables ante esta ola de violencia, las cuales yo insisto y siento que cada vez son más tiranas, ¿no? Y lo noto y lo vemos políticamente, lo vemos geopolíticamente, que cada vez esto se va a volver una especie de apocalipsis, ¿no? Y ante ello, bueno, no podemos quedarnos de manos cruzadas y tampoco uno va a dejar de sentir. Ahí es Amy, hermosa Amy. Este, y ese por ahí da la pista, por eso la palabra salvaje tiene que ver con la ferocidad,
con lo que a veces no se logra enunciar en palabras, porque si algo tiene el amor en momentos es que se intenta hablar, ¿no? Y eso me parece bueno, tú lo explicas bastante bien, de hecho tú estás citado en la segunda parte también de este proyecto, pero tiene que ver con esa parte donde yo lo recuerdo mucho con el trabajo que he tenido, ¿no? Cuando ya no se puede hablar, solamente queda la sensación. Y ese borde, ese espectro de la sensación, cuando uno está drogado, está extasiado, cuando está embriagado, es decir, cuando uno se empuja a esas derivas, las cuales tampoco son las que voy a recomendar, ¿no? Nunca, son las que nos permiten pensar una lógica un poco radical, un poco extrema también a veces, ¿no? Pero esos modos a veces son también los que nos pueden llevar a sentir de otro modo, ¿no? Esto no es una apología al desastre, ¿no? Para nada, porque se juega la alegría, eso es lo que insistía al inicio, ¿no? Las potencias alegres. Frente a la ola de depresión, melancolías, bueno, la alegría, ¿no? Y siempre buscar, una vez más, esto sí es algo fundamental, ¿no? El reconocimiento de la diferencia, de la alteridad. Y eso es una práctica anticapitalista, definitivamente, ¿no? Donde el mundo nos quiere todos enajenados, pegoteados. Pues bueno, la única práctica que tenemos es estar un poco apasionados, locos quizá, ¿no? Y no en el sentido, insisto, psiquiatricida, sino en el sentido del patos, ¿no? Querer como un loco es también querer como un sujeto franco en momentos, ¿no? Con ciertos estragos. Pienso por ahí las ideas. Van cercanas a lo que me has comentado y tiene esa intención, pero lo que sí ahorita me hiciste pensar y que no lo señalé y que está muy susceptible es intentar que esto no vaya a caer en una ciencia sexual, ¿no? En una lógica de la sexualidad de la ciencia. Eso es para Que mí no también caiga en crucial. que no se convierta en una sexología y siga conservándose como una erotología, ¿no? No es lo mismo la Sí, 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 sexología que la sí. erotología, por más maestrías y doctorados que haya en sexología, ¿no? Sí, 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 por eso la erotología es el epígrafe de entrada, ¿no? Y de este proyecto también, que es lo que lucha contra la psicología. Esto lo han planteado por otro texto que está recién publicado, ¿no? Pero no solo luchar contra la psicología, sino también contra la psicopatologización del psicoanálisis. Sí, 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 sí. Por eso creo que Eros es combatiente, ¿no? Es como la línea de entrada a discusión. Para mí es como esa dimensión, vamos a decirlo así. O sea, Eros no es un cuerpo para mí, es como la dimensión, es como un territorio. Lo he venido pensando así. Pero efectivamente, por ahí empiezan a colarse esas líneas. De hecho, no lo hablé en esta, pero hay un pequeño apartado que se denomina erotología, y bueno, yo hablo sobre la pulsión, el dominio, precisamente cómo es que la práctica analítica lucha contra eso, ¿no? Y es un sentido combativo, contestatario. Eso es lo que atiende, ¿no? Me parece. La práctica, Samuel, Pero bueno, más o menos por ahí yo pensaría que es posible la reflexión. práctica de cierto psicoanálisis, no de cualquier psicoanálisis. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdísimo. Eso es lo que al inicio también quería Mm. señalar. Digo, algunos, porque bueno, esa es otra trama y, y- y, bueno, para mí es delicado, ¿no? Porque también, dado todo este auge, ¿no? De psicología capitalista, ha venido también a mermar y producir, o yo les digo, ¿no? Otros psicoanálisis psicologistas, ¿no? Otras psicologías psicoanalíticas que han venido a tocar. Pero insisto que creo que esto tiene mucho que ver con lo generacional, ¿no? Y con todo el auge también del capitalismo académico, ¿no? El Mm. boom por estudios que se regulan por... Diplomas, Sí, títulos. sí, sí, Samuel, lejos por el perdona, deseo y la voluntad de sí, saber. perdona Sí, por interrumpirte, Samuel, pero es que Liliana quiere plantear una pregunta. sí, sí, ¿Eh? sí. Sí, Lili, bueno. adelante, Liliana. Hola, buenas noches a todos. Un gusto escucharte, Samuel. Me llama, es que son muchos temas como que me bombardeas y yo, ¡pum! ¿No? Así de empezar, bueno, hay lecturas que no llegan a nuestras manos así fortuitos. Y bueno, pensé en el libro del banquete de Platón, pensé en el libro, Ujú. mencionaste del dolor, ¿no? Antropología del dolor de David Le Breton. De repente. O sea, me llamó la atención cómo estas dos conexiones entre el amor y, y justamente el dolor tiene que ver con esta cuestión de vergüenza, ¿no? Pedro también lo mencionaba así en el banquete de Platón, que era vergüenza. Y, por ejemplo, en la antropología del dolor mencionan
David Le Breton en esta cuestión del Génesis, ¿no? En donde Eva bueno, ya no me acuerdo, perdón, se me fue. Eva come del fruto prohibido, también, o sea, toda esta cuestión de vergüenza, como si el ser humano tuviera, como que, ¿cómo te diré, Samuel? Como que de ganarse esta cuestión de estar como bien, y si no implicaría un dolor, o sea, no sé si me estoy dando a entender, si estoy estructurando mi idea, implicaría forzosamente un dolor e inclusive el estar bien. Sí, O fíjate sea, que que se tiene que ganar esto. creo que ahorita lo que planteas, bueno, digo, porque aquí también tenemos un gran erotólogo que es Jesús, pero fíjate que curiosamente, ahorita que tú dices del dolor, hace unas semanas, o no me acuerdo qué tiempo fue, bueno, sí fue en esos tiempos, pero no recuerdo si hace una semana, 2 semanas, eh, di una charla sobre el dolor de Eros, ¿no? Byung-Chul Han tiene un libro que se llama La agonía de Eros. Byung-Chul Han, tengo mis reservas, pero bueno, me cae bien. Pero fíjate que el dolor, por ahí lo hablé en alguna ocasión cuando trabajé el tema de melancolía, que claro, el dolor es negativizado, es como maligno, ¿no? Pero si uno lee ahí con Nietzsche, puede leer que hay una erótica del dolor, ¿no? Y que en la erótica del dolor no está involucrada exclusivamente una relación nociva, ¿no? Sino que también hay una experiencia del saber, experiencias místicas con las que plantea Bataille, ¿no? Se puede jugar. Ahorita que dijiste la palabra vergüenza, fíjate que en ningún momento la consideré, pero es sumamente atinada. Y lo que he intentado hacer y pensar, digo, seguramente por mi dispersión o mi falta de capacidad de síntesis, es que pienso con lo cotidiano y lo primero que me hiciste asociar fue la imagen de alguien que se avergüenza de declararse enamorado, ¿no? Ahí en Exordio, ahí en el epílogo, me parece, hablo de Eros enamorado, así lo titulé, y hablo de la declaración, ¿no? Y ahí uno puede pensar que declararse implica también asumirse con el riesgo y el coraje de la verdad, en primera instancia, ¿no? Es decir, es un ejercicio de la verdad. Lo secundario será la capacidad de no ser del otro, de la capacidad del rechazo, de saberse ajeno, ¿no? De estar dispuesto a atentar contra su propia vanidad. Creo que por ahí se puede colar algo de la vergüenza, ¿no? De decir es que me da pena, pero también podríamos recordar con lo que nos ha enseñado Freud, que bueno, este pequeño dique también revela en cierta forma la intencionalidad del deseo. Si algo sucede, fíjate que me hace pensar también en lo actual, es que ya no hay vergüenza, ¿no? Estamos en una era de sinvergüenzas, ¿no? De cínicos. Eh, Vemos que pareciera que el ritual, ¿no? No es general, obviamente, pero es tal vez un match, ¿no? No saben que la historia entre Tinder y Bumble es de una pareja que tienen una discusión, el varón que produce Tinder y la pareja hace Bumble, entonces hacen match, hay toda una serie de plataformas que corresponden solamente a un catálogo, es decir, es un catálogo, una taxonomía, como de la que nos habla Borges o Foucault, Le Bon también, ¿no? Pensaba que incluso la vergüenza puede ser una posibilidad de amar, reconocerse en ese lugar, ¿no? Había pensado ahora que lo dices, pensarnos como dentro de esas pasiones como la vergüenza, vamos a decirlo, en el campo de la sexualidad, eh, lo que uno tiene que tener en el gesto amoroso, en el erótico, es quitarse de vez en cuando, poco a poco, la vergüenza de cumplir su satisfacción, su deseo, ¿no? Pero esta pieza, fíjate, me empujas a reescribir algo antes de que termine esto, porque quizá este principio tal vez de la vergüenza, muy freudianamente, podría ser una gran posibilidad de que el sujeto pueda reconocerse ante la verdad, ¿no? Que es algo que el sujeto ahora no sabe, ¿no? Y es algo de lo que siempre estamos luchando, nuestra relación con la verdad, ¿no? Y eso es lo que nos puede salvar del cinismo, de la desfachatez, nuestra relación con la verdad, nuestra relación ética con la verdad. A consecuencia, una erótica también de la verdad, o una ética, una erótica de la ética, dice Rodrigo Aguilera de Chile, hablé con él, estamos platicando, él plantea algo así como una erótica de la ética, una ética de la erótica, por ahí. Pensaba ahorita con esto que me señalas,
algo muy puntual que no lo había tocado y que me parece que es crucial, ¿eh? Pero bueno, eso podría comentar yo ahorita con esto. Disculpa que pasen, también este fenómeno tecnológico, ¿no? De las plataformas TikTokers, o sea, yo veo, ¿no? O sea, a mí me gusta la verdad consumir TikTok y veo que hay gente que le da vergüenza, o sea, hasta lloran, o sea, o lloran o aparentan que no sienten dolor ante una pérdida amorosa, ¿no? Inclusive también, ¿no? Todo, toda esta cuestión, ¿no? Que los lives y todo eso, me llama también mucho la atención y justamente, ¿no? O sea, es curioso estos fenómenos en los que el ser humano se ve vulnerable. O sea, porque también es eso. Y otro punto para terminar y cerrar, perdón, también como que cambiando esto del amor, o sea, también implicaría el amor al cuidado de su cuerpo, ¿no? Porque pareciera un castigo que si no te cuidas, pues, si no cuidas tu cuerpo, ahí va implicado, no sé si es el castigo de la salud, ¿no? ¡Pum! Ahí está la enfermedad, ¿no? Entonces, no sé, por ahí Sí, va mi... ahorita que, sí, igual algo repito que te puedo comentar es ahí te lo paso al ratito, ese capítulo se llama Eros Digital, que no es algo que se haya pensado ahorita, desde los 90 ya había un trabajo que se llama Eros Electrónico, Sex Robot, y haya habido ya como bastante inquietudes respecto a la, vaya, sí, al Eros electrónico, al Eros digital. Y en lo que concierne a la plataforma de TikTok, por ejemplo, estaba ahorita pensando, hay un tema que es el tiempo, cuando lo señalaba con el concepto de Amador Fernández, que son las políticas del tiempo, la cronopolítica. Es que TikTok creo que tiene hasta 1 minuto o 59 segundos, es lo que tú puedes ver. Entonces, cuando yo señalaba ahorita un poquito el tema de la palabra fotograma, del bloque de la imagen, es que nuestro mundo es escópico todavía, ¿no? Somos sujetos quienes tenemos aún la posibilidad de hacer uso de nuestros órganos visuales, es decir, de estas cosas llamadas ojos, somos sujetos visuales. Entonces, la gestión del tiempo, la cronopolítica está en estos lugares. Por ejemplo, que esto muy bien lo sabe la psicología de aspecto mercantil, ¿no? Cómo producir una imagen que capture tu atención. TikTok hace eso, juega y modula con los afectos. Hubo un trend hace 2 años, muy extraño, me pareció muy raro, donde era una música un poco melancólica, ¿no? Nostálgica, y la cosa que tenía que hacer el TikToker o el trend era, tú tenías que poner una fotografía con un ser amado, tal cual, que había fallecido, no, y luego una donde ya no estaba. Era una lógica bastante rara, un poco mortuoria, ¿no? Como temas del duelo. Es decir, una vez más, es que el duelo está continuamente en nuestra vida. Y otra parte de estos fenómenos de TikTok o los TikTokers, porque también ya son nombrados, ¿no? Es la exhibición del cuerpo. Algo que hay que decirlo es que se cuela pornografía en las redes sociales. No es en eso, pero se cuela. Entonces, ese tipo de fugas, ¿no? Me parece que son las que nos alertan y plantean esto que tú dices, ¿no? O sea, cómo se modulan las sensaciones. Uno se puede poner triste, se puede poner alegre, ¿no? Había un estudio que decía que perdemos hasta 8 o 9 horas al día por estar scrolleando en el celular. Entonces, hay muchísimo de dónde cortar ahí, ¿no? Pero creo que esos son los pequeños señalamientos que a mí me gusta ver de lo cotidiano, es decir, cómo nos relacionamos con esas pequeñas imágenes, ¿no? Porque al final eso es lo que va produciendo subjetividad, ese es el pequeño, es la pequeña gotera también del capitalismo, ¿no? La que va haciendo una marca, la que va manchando la pared, podríamos decirlo. Samuel, Está Margarita y el perdona. compañero. Sí, Ujú. perdona, y es que justo por la hora, todavía hay tres personas que quieren intervenir. Margarita, Sí, eh, pues ya lo mencionaste, Samuel, del Eros electrónico, que pues pensé inevitablemente en eso, en ese libro, cuando te estaba escuchando, que bueno, pues sí tiene como 25 años, y ya iba apuntando a pues todos estos cambios tecnológicos y qué iba a ir sucediendo en las interacciones, ¿no? Entre la gente y además
pues la incidencia en capitalista en toda esta, digamos, como apogeo de la imagen, ¿no? Y ese, Ujú. digamos, ese manejo del eros que es en la electrónica y en el capitalismo, ¿no? Y bueno, nada más quería como comentarte de ese libro, pues, porque no lo habías mencionado y me parece súper importante, ¿no? Que se Sí, viene señalando desde ahí. ujú. Sí, aunque bueno, esto también ya lo mencionaba Isaac Asimov, tiene un cuento que se llama Eros enamorado, creo, algo así. Pero sí, ese librito de Eros electrónico es un clasicón. Y de ahí donde Sí, viene todo el asunto bueno, de la cibernética y electrónica, sí, lo electrónico, sí. Entonces todo lo que viene como post-punk o punk digital, cyberpunk, es como, sí. son como pistas, son como, ahí sí, como otras formas de resistencia, otras líneas de fuga, ¿no? Claro, también podemos Sí, pensar en las artes, pero ¿no? sí, lo interesante es que es como retomar esas cosas que se venían apuntando, ¿no? Desde hace mucho Ujú, tiempo. Y salió una colección, también sobre electrónica y arte electrónico y esto, ujú. también, muy interesante. Sí, pues que ya nos habían avisado, ¿no? La ciencia ficción es lo que nos adelanta, o sea, por eso ahí el Lacan Sí, sí, y la ciencia ficción es crucial para eso, ¿no? sí. César, adelante. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, Samuel, por compartirnos tu trabajo. Quiero preguntarte como dos cosas que no caché muy bien en el momento de la exposición. Sí. Sobre el asunto de qué serían las cobardías del amor y por qué serían cobardías del amor. Y, Mm. y cómo está eso de gosificar la palabra. Ah, ya. Sí, esto de la cobardía del amor lo remito tal cual es una analogía a la cobardía moral, es decir, la cobardía del deseo también, ¿no? Que van emparentadas. Aunque amor y deseo, decía, no es lo mismo, hay que también más enfatizar eso. Si algo sucede, es que la cobardía del amar tiene que ver con la desposesión, ¿no? Con la renuncia. Y un sujeto actualmente podríamos decir que es lo que quizás ante toda esta masificación de consumo, el sujeto ya pareciera que antes de desposeerse de algo se tiene que quitar, no sé, como 10,000 abrigos, ¿no? El sujeto pide 10,000 cajas de Amazon, vamos a decirlo así, un amor a la Amazon, tienes un montón de acumulaciones de cosas, pues no te desposees de un trozo de sí en esta pista que me parece bellísima de Janabush, ¿no? Sino pareciera que se suelta nada más una cajita más de Amazon, un match más de Tinder, ¿no? Entonces pareciera que estamos como tan llenos de costras capitalistas, ¿no? Que el sujeto en el fondo se acobarda, es incapaz de estar, ¿no? Una posición. Es una analogía a la cobardía moral que nos ofrece la lectura de Lacan. La segunda, respecto a gocificar la palabra, ¿no? Hablo del goce, es decir, de cómo a veces la palabra se estimula para que goce, pues, ¿no? En lugar de que el sujeto se interrogue, ¿no? Pareciera que se le estimula ello. Eso es algo que ahorita que también decía Jesús, Jorge, lo hemos dicho en distintos lugares, que bueno, ciertas prácticas de cierto psicoanálisis, ¿no? O modelos que se leen desde el psicoanálisis abogan, ¿no? Que en cierta forma es lo que hace la psicología, ¿no? Cuando digo gosificar la palabra, hago una mofa, una burla a estas ideas como responsabilidad afectiva, tiempo para uno mismo, contacto cero, por ejemplo, ¿no? Es de la que he escuchado últimamente, contacto cero, como si dejar de seguirse en redes sociales o irse al otro lado del mundo, eso fuera a evitar, ¿no? Incluso son recomendaciones, ¿no? De los sexólogos o de los psicólogos, ¿no? Ir a las cosas como si eso borrara, ¿no? Pues nada más es como decirle al adicto, pues guarda la cajetilla, ¿no? Digo al adicto porque no lo mencioné, pero alguien que explica bastante bien estos asuntos del amor y estas tensiones de la pasión es Peri Rossi en un libro que se llama El amor es una droga dura, ¿no? Y ahí hago un pequeño juego de decir, bueno, ella nos habla de que es un amor, es una droga dura, pero nunca nos habla de lo que es la abstinencia del amor, ¿no? Que esa es la parte doliente, esa es la parte donde se juega realmente el deseo, si uno puede por voluntad o no.
Yo no soy consumidor de cocaína, pero bueno, ustedes saben que hay la cocaína o el fentanilo, son de las drogas más duras, y hay gente que sale del tabaco, de las drogas, sin ningún recurso psicológico, sin ningún recurso médico. Y ese tipo de acciones me parecen tan brutales también como tajantes a veces, no solamente por una voluntad, ¿no? De manera cursi, sino por la voluntad de poder, ¿no? Y eso es algo que plantea muy bien, por ejemplo, Peri Rossi, y deja abierta la idea del deseo y cómo el deseo puede ser tan brutal y que se ponen en tensión estas dos máquinas, ¿no? La máquina del amar y la máquina del desear. Digo, no digo la palabra máquina en el contexto, pero que se entienda como una especie de producción de sentido, ¿no? También quiero señalar eso, que como hay una serie de contrapuntos teóricos, pues es como hacer una fiesta, invitar a Deleuze y Lacan, ¿no? Invitar a Hegel y a Schopenhauer, ¿no? Es algo así, es como hacer lazos amistosos, ¿no? Pero siempre con o intento tener ese cuidado, hasta dónde puedo tomarme de la mano y avanzar un poquito más, ¿no? Y no quiero ser un purista, ¿no? Porque no es un estudio psicoanalítico. De hecho, tuve que cambiar el título, porque era psicoanálisis transversal. Dije, no, a ver, esto es otra cosa, no es un ensayo. Y por eso es pensar con otros y haciendo una especie de juegos, ¿no? De la analogía. Bueno, yo no sé, en su momento ya tal vez Jorge nos podrá decir su lectura, que él ya ha leído unas cositas, que yo creo que es un texto muy sencillo, este exordio, pero tiene un montón de trampas, ¿no? En el uso de neologismos, ¿no? En Matrix escópica, esto que hablábamos ahorita, Margarita, el texto de Eros Electrónico es un libro que pocos conocen, es como un libro muy generacional también, porque ya no se consigue, ¿no? Nos inundó la internet y lo digital, pero lo electrónico, que podríamos decir antecede a toda nuestra virtualidad actual, la hemos estado dejando de lado, ¿no? Y también ha sido por el asunto del campo de las artes, que hay mucho trabajo artístico en el ámbito electrónico. Pero más o menos por ello podría responder a César. Hay estas dos intervenciones, que no sé si las haya logrado, pero bueno, por ahí van. Gracias, gracias. Jesús, querías decir algo. Te escuchamos. Sí, volví a intentar encontrar la manita y nada que la encuentro. Bueno, una última cosa que quería plantearte, Samuel. Utilizaste mucho esta conjunción de dos palabras, capitalismo erótico, y me llamó mucho la atención porque hay un juego ahí de palabras, ¿no? A mi entender. Eh, ¿Es lo mismo decir capitalismo erótico que una erótica del capitalismo? No, Porque a mí me pero da la que impresión de que lo estás usando estos dos términos, capitalismo erótico, por supuesto con relación a la dimensión política que implica el capitalismo, en esta época que vivimos de ese capitalismo desbocado, desbordado, ¿no? Que se apodera del erotismo para hacerlo, transformarlo en un capitalismo erótico, ¿no? Pero también sí. eh, hay un capitalismo de Eros. Eros es capitalista. Eros es capitalista en el sentido de que tiene un capital libidinal. Ujú. Tiene un capital libidinal, ¿me explico? Es decir, son las potencias de vida que tiene Eros. Ese es su capital del Eros, del Esa, amor. Las esa potencias discusión, divinas. fíjate, esa discusión precisamente está, no lo llevaría a ese campo. Entiendo que, bueno, que al hacer uso de la palabra del capital es como un capital, pues, ¿no? Creo que incluso aquí el adelanto es, ante el capitalismo erótico, una erótica materialista, vamos a decirlo así, ¿no? Como a contrapuesta. Respecto al concepto del capital libidinal, justo Amador Fernández, que quiero, pues les voy a platicar ya estando aquí, a ver si logro tener una entrevista con él, pero precisamente se llama así, capitalismo libidinal. Es decir, que también esas fluctuaciones libidinales a partir del tiempo, ¿no? De las zonas de Eros, pareciera que la propuesta como que se viene a subvertir es que también por ahí ha entrado el capitalismo, ¿no? Esto es reciente, es este camarada de Jorge Alemán, ¿no? De Sergio Larriera, pues es de sus generaciones, ¿no? De estos hombres todavía que traen como un apogeo, pero que lo dices yo voy a pensar para ver cómo responder de manera más concreta, porque claro que está en esa especie liminal, y es que eso es lo que empiezo a notar, que
que hay una especie de margen liminal entre ciertos temas, que por eso quiero definirlos, ¿no? Entonces, el trabajo del capitalismo liminal precisamente está con Amador Fernández, es acá, el libro salió en octubre, noviembre, y precisamente es sobre las políticas del deseo, el derechismo del malestar, pero comprendo que esta idea, esta noción de que Eros tiene capitales, claro, tiene capitales, ¿no? Tiene capitales y lo que tiene que hacer es defender sus capitales, ¿no? Es decir, defender sus tierras, ¿no? Pero en cierta forma también pensaría que este Eros, cuando lo plantea en una dimensión, ¿no? De una dimensión territorial, más que una figura, eso daría chance precisamente a que no fuera objetivo de expropiación de capitales, porque precisamente es lo que estamos como luchando, ¿no? Y entonces pensaba como invertir un poquito por ahí, y en eso se podría responder ante un capitalismo erótico, que bien queda claro, como lo señalaste, ¿no? En la síntesis, una erótica materialista, ¿no? Entonces, en ese sentido empiezo como a jugar las nociones, pero que me parece como fundamental este cuestionamiento, porque así como hablamos de las ciencias sexuales, ¿no? Y la ARS, pues implicaría también responder, así, a ver, pero entonces, ¿hasta dónde Eros no entra en esta lógica? ¿Cuáles son los capitales o cómo sostener dichos capitales, ¿no? Sí. Y esas son las pistas que son las que pueden darle la fortaleza, ¿no? Esto va ahora sí, para el proyecto mayor, ¿no? Este exordio va dejando todas estas líneas abiertas, ¿no? Es como Mm. el primer empuje. Y por último, pues me gustaría nada más plantear que me pareció muy, muy interesante, porque yo no lo había escuchado antes. ¿Cómo introduces tú? No lo había escuchado antes de nadie, hasta ahora que lo planteaste tú. Y pues entiendo que es una presentación y que solo fue de pasadita, por eso digo que el exordio tiene que supraexordiarse. Eh, eh, la referencia que haces a la antipsiquiatría. Sí, No, no, yo no la había escuchado antes y no se me había ocurrido pensarla como un antecedente de todo esto, como un antecedente que surge en los años, en la década de los 70. A mí me tocó vivirla. sí, sí, sí. Yo estuve con Ronald Cooper. Yo traté a Ronald Cooper y hablé con él en un par de ocasiones cuando vino a México, que estuvo en Cuernavaca. Pero toda esta gente que mencionas, básicamente la dimensión política que le dan al ejercicio, a la práctica psiquiátrica, que tiene que ver con la cuestión asilar, la concepción Ujú. asilar, está despertada por gente que totalmente de izquierda, ¿no? Concretamente me refiero al matrimonio de los Sí, Basaglia, Franco y a Franca Basaglia, que no es lo sí, mismo sí. eso que lo que hicieron Cooper y Lange en Inglaterra, ni lo que hizo Thomas Szasz en Estados Unidos. Desde el punto de vista político, los que actuaron desde una dimensión política poniendo en cuestión a la psiquiatría fueron los Basaglia, y en Italia Giovanni Gervis también, y en Francia Sí. Roger y Robert Castel. Y es muy... Pensaba también en Langer, ¿no? ¿Cómo? El Mary Langer también pensaba. Mary Langer sí también surge, pero ella viene del psicoanálisis, no de la psiquiatría. Todos estos que acabo de Ah, mencionar bueno, sí, vienen sí, sí, de la sí. psiquiatría, Ujú. ¿no? Y ponen en cuestión a la psiquiatría. Mary Langer estaba con la plataforma, se llamaba Plataforma, este Sí, grupo de políticos salidos de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero sí introducen esta dimensión política en el campo psi, digamos, que empieza en la sí, psiquiatría y que luego va a ir tomando forma con Foucault precisamente y esta ruptura del binarismo y el cuestionamiento al heteropatriarcado, o sea, etcétera, etcétera. Pero me parece muy interesante y sí, yo creo que es una mina, una beta que hay que explorar. sí. Y creo que te La beta falta. de la psiquiatría, justo que tú dices, mis referentes son de izquierda, ¿no? Incluso ahorita la antipsiquiatría actual, que bueno, en esencia no estamos en contra de los psiquiatras ni de la psiquiatría, sino del ejercicio de dominio y de poder, ¿no? Incluso ya no del asilo, porque ahora, bueno, el asilo se pasó una pastilla, a una práctica tal vez de acotar los tiempos de recesión de patentes. No es el tema yo no estoy en contra de la medicación, ¿no? O sea, yo siempre he pensado a la sustancia como un fármaco. He sentido
que por dónde circula es otro asunto, ¿no? Son los códigos éticos, vamos a decirlo, del adictus. Pero el asunto con la antipsiquiatría es que no se cuele, por ejemplo, el ejercicio de dominación, ¿no? Y de empastillamientos, de sugestión sustancial, ¿no? Bajo un régimen, aquí sí, como dice Paul Preciado, ¿no? Sexopetrorracial, ¿no? O farmacopornográfico, Mm. que ese es en esencia, luchar contra grandes farmacéuticas cuando podemos recuperar saberes de otros lugares, ¿no? Pero claro, aquí la pista es la primera ola, vamos a decirlo así, que la que nace en los 68, 69, 70, que todo esto que me comento está en el 75, ¿no? Y entonces estoy al tanto ahí también el trabajo ay, se me olvidó el nombre de nuestro compañero de Monterrey, ay, tengo muchos nombres luego en mente, este, bueno, ahorita me acuerdo. En fin, giran por la izquierda, ¿no? No me guío tanto, por ejemplo, con Foucault, aunque amo a Foucault, no está Foucault en el libro, está muy poquito, Sí, ¿no? lo mencionaste una sola vez. Sí, paso más por la disidencia, por ejemplo, con Paul, o Leonor Silvestri, por ejemplo. Luis Sicha tiene un trabajo impresionante en el ámbito de la ciencia. Gente de izquierda como, bueno, Amador, ¿no? El Jorge Alemán, contemporáneos que hemos estado trabajando. Y pensar la izquierda en un sentido, vamos, no del cliché de la izquierda, sino pensar desde ese lugar de izquierda, en las prácticas de izquierda, en las prácticas de la anarquía, ¿no? En el sentido de ética, no en el sentido de abolicionista, ¿no? Que, por ejemplo, Mm. ahí hay otros referentes, ¿no? Y otros referentes que tengo son de los cruces con el psicoanálisis y el marxismo, ¿no? Por ejemplo, Pavón Cuellar, Ian Parker, Jan de Vos, Rosario Herrera, principalmente son como los pilares, ¿no? Entonces, está armado el proyecto, vamos, como con una base sólida de estos agentes de antipsiquiatría de izquierda, psicoanálisis, política y marxismo, freudomarxismos, y luego entrar, vamos a decirlo, a lo que ahora se le conoce como estudios culturales, ¿no? Que es como el nombre que le han dado, a pensar la modernidad, a los estudios de género, ¿no? A la teoría LGBT, los estudios locos, que son los que me interesan para pensar la antipsiquiatría, no con los teóricos, sino con pensar, como dicen, por el derecho a la locura, pensar como aquel que escribe desde la locura, y aquí a ti que te fascina la literatura, pues pensar quienes escriben desde el manicomio, que ha sido otro de los auges en los últimos 4 años, ¿no? La literatura manicomial, como está Besme Guayún, el trabajo de la propia Kate Millett, ¿no? Está Rodrigo de Sousa, bueno, Camille Claudel, en fin, entre otras y otros, ¿no? Y con ellos, por ejemplo, pienso la revolución psiquiátrica, ¿no? Ese espacio de la antipsiquiatría. Pero siempre, por eso decía, como que los recursos son el psicoanálisis, la filosofía, pero también la literatura, ¿no? Que es gente que escribe desde el manicomio. Yo creo que es más fiable, es más sensible leer desde la locura del otro a pensar que alguien que ha pensado desde la razón la locura del otro, ¿no? Es decir, por eso decía al inicio, ¿no? Como amistarnos con nuestras pasiones, que digan, si está loco, pues de vez en cuando la locura es necesaria, ¿no? Como un modo de defensa y a veces es necesario para vivir, no se extingue a veces para ello. Y esa parte me parecía como crucial. Tampoco es una apología a la esquizofrenización capitalista, ¿no? Eso es lo que quiero decir, sino que hay que amistarnos con estas pasiones que han sido reprimidas y contenidas porque son mercantilizables y llevarlas vamos a decirlo, a un campo de exterminio llamado esquizofrenización, ¿no? Que eso es lo que muy bien ofrece Deleuze y Guattari, ¿no? Pero bueno, por ahí son las pistas, vamos como el armamento teórico, ¿no? Son las coordenadas, los mapas, que también las referencias han estado pensadas por allá. Y entre ellos también, lo voy a decir de una vez aquí ya como spoileando, ya no hablo de bibliografías o de referencias bibliográficas, ¿no? Me gusta hablar de la noción de archivo de lectura. Y que en el archivo de lectura, claro, tenemos un montón de referentes de libros, pero también hay muchas conversaciones que tenemos como ahora para decir, ah, bueno, y también recuerdo que hablé con, ¿no? Es decir, darle nombre a aquel que interpela para el pensamiento. Y entonces, también es una práctica antihegemónica de la referencialización, que es como, son pequeñas artimañas, vamos a decir, que he pensado, no sé cómo se podrían leer, pero como yo no tengo ningún asunto con la academia, a mí me importa eso, pero sí siempre nombrar a los amigos, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía de la erótica materialista o la ética erótica, ahorita, por ejemplo, ya decir, ah, bueno, con que suspense esto, el amor por acá. Y ese tipo de ideas son las que me parece que hay que irlas, recuperando con otros y que eso también da garante de que uno, si va a pensar por sí mismo, es porque está pensando con otros, ¿no?
y que entonces se hace como una especie de socialización de los saberes, de las ideas. Ahorita, por ejemplo, con Lili, ¿no? Que planteaba el tema de la vergüenza, nunca lo mencioné y es como, es muy evidente, ¿no? Sí, Jorge, hola. Sí, disculpa Samuel, pero es que faltan 5 minutos para las 10 de la noche y tenemos que ir cerrando. ¿Eh? Entonces, bueno, yo quería tener estos minutos primero para, como siempre, invitarles cordialmente a que sigan las actividades que hacemos. Pueden encontrar ustedes anuncios tanto en Facebook como en Instagram. Eh, Les adelanto que el próximo mes, a fines de marzo, me parece que va a ser el día 31, vamos a tener nuevamente una conversación. Por esta ocasión no vamos a tener a un invitado, sino que vamos a hacer una especie como de mesa redonda, digamos, va a ser también virtual. El título de este encuentro que viene es Vida y Obra, breve encuentro, y va a estar a cargo por esta ocasión de 4 personas. No vamos a tener un invitado, sino, bueno, vamos a tener 3 invitados y voy a estar yo también. La idea que tenemos es hablar de ese, pues un poco debatido, espinoso, a mi modo de ver, apasionante tema que tiene que ver con la relación entre la vida y la obra. O sea, sobre todo pensando en la literatura principalmente, creo que los 4 vamos a abordar ese tema, no otra arte, digamos, ¿no? ¿Qué hay, cómo es ese punto de encuentro, si es que lo hay, entre vida y obra? Por eso se llama breve encuentro, porque entre la vida y la obra a lo mejor hay un muy breve encuentro. Bueno, están cordialmente invitados, eso va a ser a fines de marzo. Bueno, pues por ahorita no nos queda más que agradecerle a Samuel este exordio del que esperamos pronto poder leer más ampliamente en un libro que seguramente por la cantidad de referencias que mencionaste va a ser bastante extenso. Samuel, ¿quieres decir Bueno, pues algo? yo nada más les quiero dar las gracias a todos por estar hoy hasta las 10 de la noche. Estoy muy contento porque pues, me estimula mucho estos encuentros y aparte me siento muy halagado que hayan hecho sus intervenciones, ¿no? Eso me parece en suma lindo. Entonces, bueno, pues yo deseo que descansen y bueno, saben que cualquier cosa también yo estoy por acá. Bueno, Y pues muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Samuel. Gracias a todos. Eranden y Liliana, como siempre, muchas gracias por su ayuda. Muchas gracias a quienes intervinieron y a quienes en silencio nos acompañaron, pero estuvieron ahí. Buenas noches a Gracias, todos. Gracias, Samuel, Samuel. gracias, Jorge. Hasta luego.